Buenas tardes, esta tarde lluviosa, fresca. Muchas gracias por venir, por acercarse. Gracias a los estudiantes, docentes que se fueron acercando, compañeros, compañeras que vinieron a escuchar. Teníamos armado otro comienzo, pero vamos a ver cómo arrancamos también para no demorar tanto a Beatriz, que hace desde las 3:30 y venimos conversando que íbamos a hacer alguna prueba y bueno, siempre algunas dificultades técnicas van aconteciendo. Esta es la charla central del encuentro de la Semana por los Derechos Humanos. Que quiero hacer una breve presentación, luego después en todo caso podemos leer la editorial, pero quería hacer una breve presentación de Beatriz Gentile. Beatriz Gentile es historiadora, ex delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, docente universitaria, doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata en el 2002 e integrante del Comité Académico de IPECAL, el Instituto de Pensamiento y Cultura en Latinoamérica. Actualmente tiene el enorme desafío y la responsabilidad histórica de estar como rectora de la Universidad Nacional del Comahue, en la región cuya sede central está en Neuquén. En uno de los podcasts de la serie Anansi, Tejiendo Horizontes, de IPECAL, y en articulación con la Red de Metodologías Críticas en Latinoamérica, Beatriz dice de sí que se piensa como militante política, militante de las ideas y del pensamiento latinoamericano, comprendiendo esa militancia como un paso para construir, para pensar, para transformar la realidad. En su perspectiva, militar las ideas es ponerlas en contexto desde el presente, desde un ángulo de mirada, y de esa forma ya se va articulando el pensar con el hacer. Y así comprende la enseñanza de la historia, no solo para estudiar y recrear, sino que también la milita, porque es en la reflexión histórica que hay mucho de denuncia y de proyecto para poder cambiar la situación del orden de lo dado. La memoria histórica y la memoria es una preocupación que la ocupa. La memoria como concepto y como práctica. La memoria que es memoria activando el presente y en términos de posibilidad de intervención. Desde estos pensares, Beatriz Gentile nos ayuda a transitar por cuestiones muy vigentes en nuestros tiempos, como el papel del pensar crítico articulando la memoria histórica para brotar flores de esperanza en el presente. Beatriz es autora de numerosos artículos, entre ellos podemos destacar El recuerdo del mal, Historizar la memoria, Los efectos del terror, Argentina 1976-2003, Universidad e interculturalidad, una cuestión pendiente. En el año 2013 publicó el libro Cadáveres y votos, claves para pensar la violencia institucional. En ese libro retoma las palabras de Roldós Aguilera, quien en agosto de 1979 asumiera como presidente electo de Ecuador, que le dedica a José Napoleón Duarte, mandatario de El Salvador. Yo subí al poder sobre una montaña de votos, usted, en cambio, sobre una montaña de cadáveres. En este texto se devela que en gran medida, en América Latina, las transiciones democráticas fueron tiempos marcados por la impunidad. Impunidad económica, jurídica y política. ¿Cómo procesó cada sociedad la falta de castigo de asesinatos en masa, violaciones, apropiaciones, desapariciones, torturas? En el caso argentino, el crimen político, la violencia institucional y la impunidad constituyen los tres vértices de un triángulo en el que cada uno de ellos comparte relaciones de reciprocidad con el otro. En ese ensayo se intenta reflexionar acerca de cómo la naturalización de esa violencia facilitó en Argentina la configuración de una cultura política que aceptó pagar determinados costos en función de la gobernabilidad y con ello generó insalvables contradicciones en el plano de la institucionalidad ética de la política y en defensa de los derechos humanos. Podríamos decir
casi una lectura del presente, entre muchos otros aspectos a repensar. Así que les vamos a agradecer, le vamos a pasar la palabra a Beatriz, cuyo título planteó para conversar esta tarde es La humanización de la política como desafío del presente. En principio, buenas tardes a todos y todas. Bueno, perfecto, ahí me están contando que sí, que me están escuchando. Bueno, la verdad, bueno, agradecer el espacio, agradecer la organización del evento, a Sebastián, con el cual estuvimos conversando. Temas importantes de estos tiempos, momentos para, tal vez, está bueno esto de juntarnos, aunque sea a la distancia, para poder pensar, reflexionar y bueno, un poco traer esta posibilidad de pensar en esto que llamamos humanizar la política como desafío del presente. Primero porque, bueno, de alguna forma encontrar, ¿no? Digo yo, encontrar algunos ámbitos para poder pensar juntos y juntas, sorteando lo que es la imposición de una agenda de discusión desde las ciencias sociales, desde las ciencias políticas, desde las humanas, porque bueno, de alguna forma creo que hace tiempo que, o al menos eso es lo que yo percibo, que hay una imposición de temas y de problemas que no siempre tienen que ver mucho con la realidad que nos un poco en la cual nosotros estamos insertos, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de poder pensar, de humanizar la política? ¿Cómo materializamos una idea de estas características? Eh, Manuel López Obrador, el actual presidente de México, cuando hizo su campaña electoral, él trabajó con un eslogan que fue por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, una frase que hoy, o una idea que hoy seguramente, bueno, suena un tanto extraño, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Nosotros desde Argentina uno podría asimilar este eslogan de campaña mexicano con aquella vieja idea, hoy denostada, pero vieja idea al fin, de Eva Perón, donde hay una necesidad y un derecho. ¿No? Una idea de que evidentemente hay una noción de que el otro, la otra, el otro, tiene una importancia y que tiene que ver conmigo, tiene que lo que le pasa a ese otro conmigo tiene algo que ver. Me parece que esta idea claramente hoy está, por lo menos en nuestro país, siendo duramente cuestionada, donde se dice que la justicia social es una aberración o que, bueno, es un disparate pensarlo así. Yo creo que estamos en un momento de una hegemonía discursiva, una hegemonía narrativa que considera básicamente que toda actividad humana es calibrable económicamente. Y en eso ahí nosotros vemos claramente las antípodas, ¿no? De algo que nos ha por lo menos planteado, no solo desde la Argentina, sino también como parte de los debates de las ciencias sociales, como parte del debate de lo que ha sido en los estudios sobre memoria y verdad, sobre los procesos de la memoria histórica y la memoria colectiva, un debate muy fuerte que por lo menos la historia y las ciencias sociales dimos, sobre todo, venimos dando desde los años 90 y comienzos del siglo XXI. Me parece que justamente hoy toda filosofía de los derechos humanos es considerada casi una filosofía de los débiles, ¿no? Como una teoría o una lectura para débiles, como le gusta inclusive casi ironizar permanentemente al diputado Miguel Pichetto cuando habla del pobrismo, ¿no? Habla del pobrismo con cierta actitud despectiva, habla de que todo aquello que tenga que ver con un otro o con la vulnerabilidad del otro, bueno, está dentro de esta mirada sobre una filosofía para los débiles. Bueno, en lo personal creo, y gran parte creo de los que estamos posiblemente hoy acá,
estamos en las antípodas de considerar esto como una filosofía para débiles, ¿no? De pensar el mundo entre fuertes y débiles. Y justamente en una perspectiva tan distinta, la pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en tal caso ni la teoría de los derechos humanos, ni las perspectivas que involucran la mirada, el cara a cara de la ética de la liberación de Enrique Dussel, esa mirada sobre el otro, o que intenta ver o reconocer o darse cuenta de la vulnerabilidad propia y del otro, de la otra? Bueno, ¿por qué sería una cuestión que nos permitiría a nosotros pensarnos como un ámbito de debate, pensarlo como un ámbito de discusión? A mí me parece muy interesante traer acá algo que es bastante conocido, pero a mí creo que nos va a servir como forma para ir hilando esta reflexión en forma conjunta, ¿no? Yo creo que una de las reflexiones más certeras que encontramos para darle forma a esta idea de humanizar la política es la reflexión que hizo Margaret Mead, esta antropóloga norteamericana, que nacida justamente en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y fallece en los años 70 aproximadamente. Margaret Mead, en una conferencia, uno de sus estudiantes le pregunta cuándo ella consideraba que era el inicio de la civilización, ¿no? Dice, bueno, una pregunta clara de un estudiante, la antropóloga, dice, bueno, ¿qué es lo que considera usted como el inicio de la civilización? Bueno, yo vengo del lado de la historia y para nosotros los historiadores nos han enseñado, bueno, que para algunos es la escritura, el inicio de la escritura o la utilización de herramientas, bueno, distintas cuestiones para datar o para pensar que la civilización tiene un punto cero, no tienen un comienzo. Bueno, Margaret Mead dice, para mí el signo del comienzo de la civilización es la aparición de un fémur que estaba roto y sanó. Un fémur humano curado, sanado, dice Margaret Mead. El fémur es uno de los huesos más largos que tiene el cuerpo, en los homínidos, en nosotros, en el sapiens sapiens. Cuando el fémur se quiebra, no solo imposibilita el poder caminar, en esa evolución de los sapiens, si alguien se quebraba el fémur, no podía cazar, no podía proveerse, no podía tomar agua y por lo tanto era, objeto de los depredadores, sean animales u otras tribus, bandas, cazadoras, recolectoras. Por lo tanto, un fémur roto que ha sanado, dice la antropóloga, implica que en algún momento alguien paró su marcha, se detuvo, cuidó a esa persona, por lo menos el fémur tarda 6 semanas en poder sanar, lo alimentó, lo cuidó, lo protegió, lo tomó como algo propio, y eso entonces nos permite ver y ya empezar a ver alguna diferencia en esa, si nosotros ya hace rato que debatimos la idea de la evolución, ¿no? Como una evolución progresiva, en el camino del progreso, etcétera, etcétera. Pero tomando genéricamente la idea de la evolución, dice, evidentemente el ser humano en el andar, en su propia, el fémur que sanó, implicó que alguien detuvo su propio interés para cuidar al otro. Y esto diferencia a aquellas sociedades donde encontramos estos fémurs que lograron sanar con aquellas otras donde la violencia, cráneos rotos, sienes destrozadas, sea por machete, por piedras o por lo que sea, en los restos antropológicos, arqueológicos, dice, esto habla de aquellos comportamientos de sociedades donde la rivalidad, la violencia, la competencia nos dejan estos restos con aquellas otras que encontraron una forma
de sobrevivencia, o por lo menos, dice ella, esa experiencia le dio, si se quiere, una ventaja comparativa a las sociedades para lograr una sobrevivencia mayor. Por lo tanto, dice Margaret, para mí el inicio de la civilización del sapiens sapiens en su andar evolutivo, podría decir, bueno, es ese momento en que pudo entender que el vínculo asociativo, que la interacción con un otro, con un semejante, bueno, formaba parte también del cuidado propio. Y en ese sentido es que entonces nosotros nos pensamos, nos miramos en un contexto donde los vínculos asociativos, los vínculos comunitarios, las perspectivas de estas características, de alguna forma construyen esa mirada sobre lo que nosotros vemos como lazo de la comunidad política, ¿no? Como germen asociativo de una comunidad en donde por encima de el discurso de lo material, de la evolución de lo material, de las distintas expresiones que a lo largo de la historia han tenido este tipo de teorías, me parece que la noción básicamente de pensarnos y que sería, bueno, uno podría hacer el ejercicio, ¿no? De historizar esto, es decir, bueno, hasta dónde los vínculos asociativos en las sociedades o en los distintos momentos de nuestra propia historia, bueno, pueden ser un mecanismo o no, o un dispositivo de sobrevivencia. Yo creo realmente que la noción del vínculo comunitario es un dispositivo fundamental que tiene que ver entonces con construir estas lógicas de una experiencia social que también tiene sus cambios a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros, si pensamos las trayectorias por lo menos del occidente, nosotros hemos visto pasar aquellos primeros lazos comunitarios de la aldea, los gremios, las comunidades religiosas, mucho más pequeñas, a momentos donde el desarrollo del capitalismo, la expansión de la sociedad de masas, transformó esos vínculos asociativos comunitarios primarios en los que fueron los vínculos ya mediados por qué, bueno, mediados por las industrias, por la sindicalización, por las organizaciones de clase, por lo que vino a plantear básicamente un momento donde de la comunidad aldeana pasamos a la sociedad civil. Y esto fue realmente en la segunda mitad del siglo XX, toda la expansión de post-segunda guerra implicó este cambio en las relaciones sociales, donde ya la identidad ciudadana y la identidad política no se construía en función del lugar de nacimiento y de nuestros padres, ¿no? La patria es la tierra de los padres, del pater, el vínculo con esa territorialidad pequeña del mundo antiguo. Ya la modernidad trajo estos lazos más indirectos, lazos jurídicos, fue la construcción del individuo, esto que, bueno, que nosotros, digamos, donde justamente está en el Estado-Nación esto fue tan fuerte. Ahora, todos estos vínculos asociativos desde finales del siglo XX y en este siglo XXI, bueno, asistimos a un nuevo momento de transformación de esos vínculos, ¿no? De la comunidad a la sociedad civil, ahora a una nueva realidad donde la fragmentación y la individuación, tanto del trabajo como del ocio, de las relaciones sociales, es cada vez más evidente. Esta sociedad posliberal, estas sociedades tecnologizadas, estas nuevas perspectivas hacen que, bueno, que el aislamiento, sobre todo, de los seres sea tal vez el dato más concreto, más visible, ¿no? El teletrabajo, el trabajo remoto, donde trabajo y ocio pasan básicamente por el individuo y no necesariamente por la asociación o por los vínculos comunitarios. Y entonces me parece que nosotros tenemos que pensarnos hoy en un contexto desde por lo menos las ciencias humanas, las ciencias sociales,
para debatir qué pasa o qué nos pasa a nosotros en estos territorios donde las prácticas y el hábitat de nuestra existencia hoy en estas sociedades se empieza a tener, mecanismos de aislamiento que son tal vez más potentes que los mecanismos de asociación y que los mecanismos comunitarios. Y esto tiene una consecuencia en nuestro ordenamiento político, en nuestra experiencia existencial en términos de lo que nos pasa, en términos de las aspiraciones que tenemos, de los horizontes que construimos. Por ejemplo, hoy, si yo tuviera que hacerme una pregunta, diría, bueno, hoy, ¿qué sería un fémur roto y no sanado, por ejemplo? ¿Cuál sería el ejemplo o con qué comparar esto que para nosotros yo digo es un dispositivo civilizatorio, decía Margaret Mead? ¿Cuál sería un fémur hoy no curado? Bueno, para mí un fémur no curado es, por ejemplo, que se retiren los remedios a los enfermos terminales sin posibilidad ni siquiera de una transición. Se los abandone directamente a no poder seguir con su tratamiento. Eso para mí es un mecanismo de un fémur que no se curó. El mecanismo contrario, diría yo, al dispositivo civilizatorio que Margaret Mead nos propone, ¿no? Yo podría pensar que una política que deja vencer la comida acumulada en un galpón y no la reparte es una política que atenta contra la construcción de un vínculo asociativo. Estas cuestiones son las que entonces me parece que nos ayudan a pensar, estos son rasgos deshumanizantes, esto es un rasgo de no concebir al otro como un otro con las mismas, por lo menos con las mismas posibilidades de realización y de existencia que las propias. Y en esto, que uno por supuesto que lo lleva a los extremos, porque siempre lo llevamos a los extremos, pero para comparar, ¿no? Para jugar con esto de que nos despierte el interés por decir, bueno, está bien, yo puedo, qué sé yo, ver a alguien que se está durmiendo en la calle y que necesita comer y bueno, sigo por el costado, soslayo lo que me pasó porque vengo muy enquilombada, mi trabajo, mi vida personal, no me da para detenerme en esto. No me da para detenerme en el camino y pensar en la vulnerabilidad del otro. Que se encargue alguien de esto. Eso fue lo que hizo la sociedad. Cuando uno mira, eso fue lo que hizo la sociedad en el siglo XX. Dijo, bueno, yo no me voy a encargar de esto, que se encargue alguien. Ese alguien que se encontró, insisto, siempre estoy hablando del occidente, bueno, ese alguien en algún momento fue el Estado. En algún momento fue decir, bueno, yo, aporto por otro lado, pero deposito en una institución que se haga cargo. En el siglo XIX en la Argentina era, bueno, todas las organizaciones de caridad, todo el mundo de la beneficencia fue parte de esto. Fue parte de, bueno, que alguien se haga cargo de los vulnerables, de los desfallidos, de los débiles, de esa corte de la que la sociedad no quiere o no puede ver. Después de la segunda mitad del siglo, y esa fue la experiencia tal vez exitosa, se encontró en el mecanismo de, bueno, un Estado presente capaz de hacerse cargo de aquello que en la vulnerabilidad del fémur roto, podríamos decirlo, ¿no? De curar el fémur roto, diríamos nosotros. Ese fue un momento de la historia. Básicamente fue el momento del Estado, de los llamados Estados benefactores, del welfare state, digamos, todo el proceso de expansión que tuvo que ver en el Occidente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En esa experiencia también entonces hubo un reconocimiento de que existe la necesidad de lo asociativo como un dispositivo que hace precisamente a lo que somos nosotros como comunidad de pares, como comunidad, en lo que podríamos llamar este proceso civilizatorio. Ahora, y acá venimos en nuestro presente. ¿Qué pasa hoy con esto? ¿Qué está pasando con una sociedad donde en realidad, ni es necesario la asociación para producir, ni es necesaria
la asociación y los lazos comunitarios para el ocio, ni es tan así que los vínculos sociales, nos permiten desarrollarnos. La pregunta es, ¿a todos y a todas por igual? ¿Todas tienen y todos las mismas posibilidades de que esta fragmentación, aislamiento, individuación, realmente, yo les pregunto, ¿realmente esto promueve una carrera de éxito? La sociedad de hoy pareciera que la vuelta al individuo es la vuelta a un éxito asegurado. ¿Por qué? Porque lo anterior fracasó. Habría que discutir si fracasó. La pregunta es, ¿quién se hace cargo del fémur roto hoy? En una sociedad sin lazos, sin vínculos, ¿quién se haría cargo de esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el que no puede? ¿Qué hacemos con el que está en desventaja? ¿Qué hacemos con el que está en desventaja comparativa? Por la razón que sea. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería el dispositivo civilizatorio en una sociedad que nos propone, como el debate que se nos propone hoy, es esta? Es la individuación. Nos han llevado a un debate, para mí, a discutir cosas estériles. Una discusión estéril para mí es discutir, creemos que hay que discutir el lugar del Estado. El Estado no es ni bueno ni malo, el Estado es uno de los tantos instrumentos en la construcción que en determinado momento de la historia fue realmente eficiente y eficaz para resolver aquellos problemas que la propia asociación de la sociedad no podía resolver. Pero hoy no se puede discutir la estatalidad como si ese fuera el problema. El problema es, y por eso volvemos al título por ahí de la propuesta de esta charlita, ¿no? El problema es, es un problema de fracaso de las formas anteriores con la cual resolvíamos el fémur roto, o es un problema que hoy volvemos a ese lugar y el que se quebró, se quebró. No importa el porqué, no importa la razón, no importa si hay posibilidades de... esa para mí es la experiencia deshumanizante de una filosofía hoy actual, de una narrativa más que una filosofía, de un modelo actual que nos están proponiendo. Entonces, me parece que hoy las ciencias sociales, las ciencias humanas, estamos, digamos, con un poquito de historia, ¿no? Cuando fue el gran paso de la sociedad comunitaria a la sociedad civil, sobre todo en esa transformación del siglo XIX al siglo XX, pensadores del socialismo, el anarquismo, los pensadores, las filosofías de comienzos del siglo XX, permanentemente problematizaron el pasaje de los viejos vínculos de la aldea a los nuevos vínculos de la sociedad civil, a la importancia de los gremios o la revolución del movimiento obrero, la aparición de otro tipo de organizaciones. Yo creo que hoy nosotros necesitamos responder o darle una posibilidad de pensar en, cuáles son cómo pensar el paso de estas viejas sociedades del siglo XX a estas nuevas sociedades donde se enaltece al individuo aislado, deslocalizado, desarraigados, sin vínculos aparentes. Porque acá también hay otra trampa de la lectura actual, ¿no? Digo sin vínculos aparentes porque en realidad la individuación busca permanentemente tener un grado de validación social. Hoy esa validación social parece estar en las redes, porque se enaltece la figura del individuo aislado, pero al mismo tiempo ese individuo aislado busca millones de likes en las redes, busca mostrar su vida individual, busca complacer, busca el agrado o busca la provocación, depende de la emoción que esté buscando, pero digamos, requiere necesariamente de esos otros ojos, de esas otras miradas, de esas otras escuchas. En el fondo lo que decimos es que nos volvemos egoístas, como dirían los pensadores liberales más ortodoxos, ¿no? Hay que volver al egoísmo propio y al individuo egoísta para producir riqueza, pero para sentirnos bien, volvernos un ser social. A mí me parece que
como problemática que nos está afectando en estos días. Yo creo que hoy tenemos, por lo menos, o a mí me interesa pensar y repensar cómo transformamos, cómo pensamos este pasaje a la sociedad, de las sociedades postindustriales a esta nueva sociedad tecnologizada, cuáles son los problemas de hoy, cómo cada una de estas cuestiones nos hace repensar nuevas formas de asociación o de vínculo, cómo volvemos a humanizar precisamente la política. La política ya deja, cómo pensamos en la práctica, no solo humanizar la política en abstracto como política pública, sino cómo humanizamos las prácticas y cómo humanizamos nuestro hábitat. Hay que humanizar la política, pero hay que humanizar la polis también, ¿no? Hay que humanizar el terreno en el cual nosotros nos movemos permanentemente. Y esto indica, y acá voy a dejar ya porque si no me voy muy lejos, pero para mí creo que indica que en esto también tenemos que pensar en lo que es el momento actual del desarrollo democrático. Hoy estamos en un proceso, pensar la democracia en la era postliberal. Yo creo que estamos frente a una crisis real del modelo del liberalismo. Por eso los fundamentalismos de derecha, por eso estas ideas del anarcocapitalismo, por eso aparecen como discursos muy mesiánicos que de alguna manera, bueno, plantean soluciones que son muy viejas al mismo tiempo, ¿no? Son ese tipo de discurso que lo encontramos, bueno, hace más de 2000 años de historia. Son mesiánicos por esto, porque esta idea de que quemamos todo y arrasamos con todo y entonces empezamos de nuevo, esa idea permanente de destruir todo lo que hay para empezar de nuevo, me parece que es nada más que una ilusión. Es una ilusión que tiene poco de posibilidades de materializarse, pero aún así, lo que no tenemos, y eso me parece que es una desventaja y una deficiencia del campo intelectual, del campo político, del campo también de las universidades. Yo creo que tendríamos que estar más discutiendo esto. Yo creo que tenemos que discutir la democracia en tiempos del postliberalismo. Creo que tenemos que pensarnos en cuál es para este nuevo tipo de sociedad. Ya basta del diagnóstico y de la crítica. Bueno, cuáles son los dispositivos que sí nos habilitan a poder trabajar en estas sociedades tecnológicas o tecnologizadas, nuevos vínculos asociativos que nos vuelvan incluso a dar respuesta para algo que va a seguir existiendo. Haya inteligencia artificial o no la haya. Y lo que siempre va a seguir existiendo es un fémur roto. Eso es invariable. El nivel de vulnerabilidad, el nivel de dificultad, el nivel del tropiezo, el nivel del caerse, el nivel de esto que nos dicen a los que trabajamos desde estas perspectivas, esta filosofía de los débiles. Yo tengo una mala noticia para quienes hablan de esto como si hubiera un futuro exclusivamente de éxito. Siempre va a haber, siempre va a existir. Digamos, esto tiene un lugar que a mí me parece que no se resuelve con la teoría económica, no se resuelve, incluso no se resuelve aún con lo que fue siempre un horizonte muy importante, como fue el horizonte del logro de la equidad social y la redistribución de la riqueza. Sin duda uno tiene ese horizonte, pero no alcanza, porque hay vulnerabilidades que van más allá de lo material. Nosotros las estamos aprendiendo, digo nosotros, por lo menos la historia, disciplinarmente, las empezamos a incorporar. Yo creo que muchos de los que están acá lo tienen más incorporado, pero las empezamos a incorporar como una variable a trabajar. No alcanza rediscutir la distribución de la riqueza, la redistribución, lo que hace a exclusivamente el logro de lo que podríamos llamar o la justicia social o un horizonte de equidad. Sin duda eso es un paso, pero también necesitamos entender
que en estas construcciones, en esta pérdida, lo que nos está afectando hoy, me parece que es la pérdida de reconocernos parte de una comunidad que trasciende lo individual. Y por eso me parece que en las sociedades del siglo XXI arranca precisamente con una gran crisis civilizatoria en todos los aspectos. Estamos bastante lejos de, inclusive repite todo juntito, el siglo XXI parece repetir todo juntito el inicio del siglo XX, ¿no? Fundamentalismos de derecha, nacionalismo, xenofobia, exaltación de la violencia, crisis del liberalismo como paradigma, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez estemos en un momento de poder empezar a debatir una agenda propia de problemas, y eso es por ahí lo que estamos intentando proponer, y corrernos de una agenda que el discurso hegemónico hoy nos impone, ¿no? Nos impone ir por algunas discusiones que, insisto, me parece que habrá que darlas en el terreno seguramente, pero no creo que sea lo que hoy nos debería convocar como ejercicio de aprendizaje, como ejercicio intelectual. Bueno, yo dejaría acá para no aburrirlas tanto y bueno, y si los escucho o me escriben alguna pregunta. Voy a pasar una vez. A ver ahí si te escuchas, Seba. Ahí te escuchas, ¿eh? Ahí sí. ¿Ahí se escucha? Gracias, Miranda, por la recomendación. No, lo tengo que tener ahí. ¿Ahí se escucha, Beatriz? Sí, bueno, sí, sí, se escucha, se escucha. Muchísimas gracias por la charla. Estaría bueno ahora. Ahí te muteaste, ahí se aparece muteado el microfonito. Ahí está, ahí se escucha, ¿no? Ahí sí, ahí sí. Bueno, en primer lugar te quería contar, Beatriz, somos varias acá en este momento.
en Rosario está bastante fresco. Y acá también. Luminoso, sí, me imagino. Bueno, quería, bueno, agradecerte muchísimo, Beatriz, por esta charla, por esta presentación. Te quería contar también que estamos con la decana de la Facultad de Psicología, acá Soledad Cotone. También está Paula Contino, que es la secretaria del área de Derechos Humanos de Universidad. Así que, bueno, hay varios docentes, varias profesoras, estudiantes, que te estuvimos escuchando, cuidadores allá de los sueños de la cesta, estudiante ahí de Ciencia de la Educación. Y bueno, te estuvimos escuchando atentamente. Me parece que un poco Mirta Espedale, también la compañera vicedecana de la Facultad de Psicología. Y bueno, te decía, te escuchamos atentamente y la idea es, bueno, si alguien acá quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, como para continuar un poco la conversación. Sí. Hola, Alicia. ¿Cómo te va? Hola a todos. Porque hablamos del tema de... ay, me perdí el título. De humanizar. ¿En qué momento perdimos en qué momento estamos deshumanizados? Porque hablamos de humanizar a la polis, nombraste vos. ¿Y en qué momento perdimos esa humanidad o esa humanización para estar en esta situación que estamos viviendo? Bueno, wow. Yo no sé si podríamos mencionar un momento, pero es una buena pregunta para que nosotros miremos para atrás o en este presente y busquemos, ¿no? Cuándo nos pareció bueno, que empezamos a entender que ya la importancia del otro no era tal, ¿no? Yo, en un ejercicio muy cortito podemos hacer, no hace demasiado tiempo, hará unos 10 años, más o menos, a ver, no, más, un poquito más, 15, se popularizó un eslogan que decía la patria es el otro, por ejemplo, ¿no? Y había gente con remeras que usaba esa remera. Hoy difícilmente encontremos esto circulando como mensaje social o como propuesta. Es más, eso es visto, esto está mal visto, casi está como defenestrado. Es importante pensar qué cosas, no sé si hay un momento en que nos empezamos a deshumanizar. A mí me parece que hay un momento, digamos, qué cuestiones son las que nosotros abandonamos, por qué razones las abandonamos, para habitarnos en un mundo tan aislado y tan individualizado. A mí me parece, uno podría, digamos, la más fácil de pensar es que las situaciones de empobrecimiento, de pérdida del poder adquisitivo, de pérdida de lugares de equidad, podría ser como una forma y tal vez la que primero uno pueda tener. Yo creo que hay que bucear más atrás. Yo creo que hay que bucear en tanto, bueno, una crisis de valores, una crisis de miradas, una crisis de un contexto en el cual nosotros estamos obligados a pensarnos porque, bueno, lo que nos está pasando como sociedad es importante, ¿no? Ya no es solo un posicionamiento político, estamos discutiendo posicionamientos éticos, posicionamientos y que tienen un valor donde la vida de los demás no importa. Y me parece que ese es el punto que tendríamos que ver cuáles son en qué acciones, en qué contextos uno ubica ese principio. Yo no podría decir hoy en qué momento comenzó. Sí puedo decir, hay momentos en que esto no sería un tema de charla. Yo si esta charla la estuviera dando en el 2005, por ejemplo, no estaría hablando de esto. No me parecería que fuera un dato de la realidad para pensar junto con ustedes. Y eso sí lo podría fundamentar.
pero si lo fundamento hoy es porque hoy el emergente social que estoy viendo y el emergente político social que estoy viendo, bueno, me está mostrando esto, cuestiones que tal vez ni me imaginaba que pudiera pasar. La pregunta es un proceso que viene hace mucho y ahora es un emergente, es un proceso que se gesta de arriba hacia abajo, es solo un problema de las élites gobernantes, es un problema nuestro, es un problema de la sociedad global, es un problema de la sociedad local. Bueno, 1000 preguntas podría hacerme para pensar esto. Se van a ella para que le pregunten. Andrés. Hey, perfecto. Ahí va otra pregunta. Bueno, encantado y me pareció muy interesante toda la charla. Y había algunas cositas que quería preguntarte. ¿Cómo pensabas eso de reconstruir? Si era construir o reconstruir vínculos comunitarios, ¿no? Y pensaba también en la lógica del Estado moderno, de cómo el Estado moderno destruyó vínculos comunitarios en su instalación originaria en el siglo XIX, sobre todo en América Latina, en varios lugares, destruyendo los vínculos comunitarios originales. Cómo inclusive creer en ese Estado que instala el capitalismo y una hegemonía cultural y demás que destroza los vínculos comunitarios. Por eso te preguntaba si era construir o reconstruir los vínculos comunitarios. También me pregunto cuál es la dimensión cultural y la dimensión espacial, global, local, ¿no? Incluidas las cuestiones tecnológicas. Y por otro lado, finalmente, yo no sé si el Estado trae, digamos, ese germen deshumanizante en su mismo origen, digamos, ¿no? Si la cuestión de la humanidad y la humanización asociada a la modernidad es muy difícil de que establezca qué es lo humano. Por eso a mí me gusta más con Braidot y esa gente que hablan de poshumanismo, ¿no? Para salir de ese vaivén entre lo humano, o entre lo humanizado y lo deshumanizado, ¿no? Simplemente me dispararon esas reflexiones. No, sí, buenísima la intervención y bueno, y justamente me parece que abre a la discusión de lo que forma parte de lo que tenemos que discutir, ¿no? Yo creo que sin duda el Estado moderno, no hay Estado moderno que no se haya gestado en base a un genocidio previo, ¿no? Esto es así y se lo podemos discutir a cualquier sociedad del mundo, del planeta entero, sea Asia, el Occidente o el Oriente. Me parece que el Estado moderno exigió el exterminio de los que estaban antes. Entonces, eso me parece que si bien es una idea que por supuesto no todos los historiadores e historiadoras la toman, creo que es pertinente y abre un camino para discutir en dónde funda sus raíces la modernidad, dónde funda sus raíces el desarrollo capitalista, dónde funda sus raíces la sociedad civil, que reemplaza a la idea de comunidad. Yo creo que hay que reconstruir lazos comunitarios porque los lazos comunitarios estuvieron siempre más allá de que estuviera Estado moderno, no lo hubiera. Digamos, por eso ponía el ejemplo de lo que fue sociedades antiguas donde los lazos comunitarios tenían en los viejos gremios, en las asociaciones religiosas, el carácter aldeano de la comunidad, donde el apellido es hijo de, por ejemplo, ¿no? Y es hijo del lugar. Todavía, bueno, sobre todo los países o los países de origen nórdico, todavía sus apellidos son todos el nombre de pila y hijo del lugar. Bueno, esto tiene todo, cuando uno mira esos nombres dice, bueno, eso tiene que ver con que era gente nacida en un determinado lugar. Lo que le daba identidad era el lugar de nacimiento, no, y eso creaba vínculos. Por lo tanto, no es necesariamente, los vínculos sociales son bastante previos al desarrollo capitalista y al nacimiento del Estado moderno. Yo creo que hay que volver a reconstruirlo. Para mí en este momento, yo creo, insisto, me parece que estamos en un posliberalismo
hay que sacarle a la idea de que la democracia hay una sola forma de democracia, hay una sola forma de Estado y una sola forma de asociación. Estamos en un momento en que para las trayectorias históricas que tuvimos como sociedad, estamos en condiciones de ser más eclécticos. Y yo creo que hay que poner en discusión, como, insisto, desde las disciplinas nuestras, hay que poner en discusión algunas certezas construidas, pero más que han sido certezas más de conceptos y categorías que de verdades, ¿no? Por ejemplo, esta tríada tan fuerte que, bueno, que fue la tríada conceptual del Estado, 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 mercado y sociedad, ¿no? El eslogan beberiano, bueno, como si fuera una tríada conceptual que no existe Estado sin capitalismo, no hay capitalismo sin Estado, no hay democracia sin capitalismo, etc. Y lo otro que me parece que está también, que hay que ponerlo en discusión y reconocer que es una antinomia y que hoy más que nunca es una antinomia, que es el vínculo entre democracia y desarrollo capitalista. O sea, de por sí hay una antinomia, ¿no? Porque, bueno, el capitalismo jamás va a tender a beneficiar a las mayorías porque negaría su propia condición de ser un modelo de acumulación y apropiación de la riqueza. Y las democracias supuestamente es el gobierno de las mayorías, por lo tanto ahí tenemos una antinomia. Pero bueno, se buscó conciliar, insisto, tal vez la mejor experiencia de conciliación de democracia y capitalismo fue ese momento de los llamados estados benefactores, welfare state, etc. Pero me parece que hoy ya está claramente, o sea, expresa claramente esa antinomia, es muy fuerte hoy. Y todo esto en función de lo conceptual, digo, como herramientas para pensar un nuevo esquema categorial, para poder construir otras lecturas sociales, ¿no? Creo que eso también hay que discutirlo. Y yo me atrevería a pensar en el ejercicio de vínculos, insisto, en formas eclécticas donde tal vez la experiencia hoy comunitaria local es, bueno, la experiencia que habrá que escuchar en términos de las nuevas organizaciones sociales. A ver, un ejemplo clarito. Hasta el año 2000, hasta ahora, hasta el nacimiento del siglo XXI, era impensable, y bueno, y uno estudió y leyó muchos libros, y era impensable hablar de un Estado plurinacional. Era imposible que existiera un Estado que representara muchas naciones, porque se aprendió que nación y Estado, Estado y nación, conformaba en sí mismo un corpus conceptual único para pensar, escribir y entender los procesos históricos, por lo menos en América Latina. Bueno, Bolivia, en su experiencia histórica real, que mostró que es totalmente asible y práctico, imaginar la existencia de un Estado plurinacional, la existencia de muchas naciones, aún en la coexistencia con un Estado, aún dentro del desarrollo capitalista. Impensable para teóricos del siglo XIX, pero también para pensadores y teóricos del siglo XX. Erich Hobsbawm, por ejemplo, famoso y gran historiador inglés, bueno, no podría explicar el Estado plurinacional desde sus libros, desde la era del capitalismo, la era de las naciones, etc. Entonces, a mí me parece que reconstruir los vínculos comunitarios implica hacer un ejercicio no solo intelectual, sino también de reflexión política, recogiendo las experiencias donde lo local, lo nacional y lo global, para mí están interactuando, para mí interactúan, ¿no? Por ejemplo, uno mira la Comunidad Económica Europea y lo único que tiene la Comunidad Económica Europea de común, es la formación de un mercado, porque después de común no tienen nada, ni lenguas, ni religiones, ni identidades patrióticas, ni regímenes de gobierno, ni nada. Entonces, esa pretendida identidad dada por el mercado, por la transacción de bienes y mercancías,
cuánto tiene de poder constructor de identidades, de lazos sociales, de asociaciones, de bienestar, yo lo pongo en duda. Hoy esa supuesta comunidad común, ¿por qué se ve amenazada? Bueno, por el otro, por el extranjero, por el inmigrante, y lo están demostrando con estos nacionalismos fundamentalistas tan violentos que los tienen, ¿no? Así que me parece que yo diría que hay que reconstruirlo sabiendo que el Estado, insisto, siempre digo lo mismo, el Estado en qué momento, en qué lugar, pensar al Estado situado. Y entonces ahí diríamos, bueno, si es el del siglo XIX, si es el Estado de bienestar, si es el Estado que solamente garantiza las prebendas para las minorías que acumulan, bueno, etcétera. Me parece que tenemos que, yo hoy por lo menos abonaría en ese camino de la reflexión. Hola Beatriz, Sí, ¿cómo estás? habla Soledad Cotone, decana ¿Qué de la tal, Facultad de Soledad? ¿Cómo estás? Psicología. Bueno, un gusto. Te agradezco enormemente tu participación y bueno, gracias por este acompañamiento. La verdad que nos ayuda a ubicar algunas reflexiones que venimos teniendo desde aquí también. Te cuento un poco y aprovecho también para poner en contexto por qué nosotros tomamos esta semana como la Semana de los Derechos Humanos. Nosotros particularmente tomamos esta semana, la constituimos como un gran encuentro en el cual transversalizamos el trabajo en torno a derechos humanos en nuestras currículas y cada cátedra propone en función de lo que viene trabajando ubicar una problemática, digamos, el pensar en una problemática actual o sus propias problemas curriculares en torno a la perspectiva de derechos humanos. No es en cualquier momento, sino porque en el 8 de hoy, específicamente 8 de agosto, es el Día de Psicólogos y Psicólogas Víctimas del Terrorismo de Estado, a partir de la desaparición de Beatriz Perocio. Bueno, en este contexto que para nosotros es un contexto también de trabajo, de transmisión y de memoria, nos parecía fundamental reubicar en la actualidad eso, que sería una militancia en términos actuales de reconstrucción de... Estábamos discutiendo justamente el concepto de comunidad, por eso decíamos política de lo común, digamos, porque te lo transmito un poco así, porque entre las cuestiones que veníamos discutiendo cuando hacíamos el eje del encuentro actual, lo que nos venía a la discusión era que al conceptualizar comunidad a veces también se hegemonizaba sobre el silencio de muchos o sobre algunas historias que habían suprimido otras, por decirlo de este modo. Entonces, en ese punto era decir, bueno, cómo construir algo de ese piso común que después construya algo de lo que vos traías, a lo mejor a veces uno en esa deriva de comunidad aparecen también los estados-naciones, las nacionales, bueno, las distintas derivas que ha venido de la construcción de comunidad o de las hegemonías de eso. Entonces estábamos con esta discusión de qué es lo que hace lo común, qué es lo que humaniza, qué es lo que nos permite el encuentro, digamos, el reencuentro en lo diverso de algo que nos permita el reconocimiento como semejante, o como nosotros traemos mucho algo que decía en su momento un analista, que es que la humanidad, que el semejante sea la humanidad toda, no el que me es parecido. Bueno, estábamos con esas discusiones
y por eso me parece, te traigo esto, porque me parece como sumamente rico ahora esta resignificación que vos traías, que a lo mejor un piso donde empezar a construir algo de lo común, que es cuáles serían esas políticas que nos hacen detenernos en qué lógica nos vamos a dar para reparar el fémur dañado, digamos. Claro. ¿No? Traigo esto, que sería algo de eso posible que nos ponga en común, a detenernos en construir algo de eso común para reparar. Bueno, te lo traigo y agradezco otra vez tu participación. Bueno, muchas gracias, Soledad, por todo, por la invitación, por el espacio, y bueno, qué bueno que estemos pensando en la distancia, estamos pensando cosas parecidas, me parece que nos hace a todos y a todas muy bien para no quedar huérfanos, ¿no? Y huérfanos y a la intemperie, y que un poco a veces dudamos de si lo que venimos construyendo y haciendo tiene sentido. A veces hay que estamos recuperando sentido, así que la agradecida soy yo. Beatriz. Sí. Beatriz, te voy a pasar un minutito con quien te va a hablar, es Paula Contino, que es secretaria del área de Derechos Humanos de nuestra universidad. Bueno. Hola Beatriz, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Conocerte. Bueno, ya te conocíamos de otros modos, pero poder compartir en el marco de este encuentro de derechos humanos que la facultad organiza anualmente, así que quiero agradecer a Soledad Sebavera, que es el secretario de Derechos Humanos, a todos los que están acá, porque sostener una política, en este caso la de derechos humanos, como sostiene la facultad, es sumamente importante en todos los tiempos y más aún en estos tiempos de tantas urgencias. Y escuchándote muy atentamente y compartiendo con vos ese análisis civilizatorio, histórico, presente, también enlazado y demás, y compartiendo lo que vos decías, me parece que una de las síntesis que vos planteabas en esta lógica de esta hegemonía discursiva, esta narrativa discursiva que es tan violenta, simbólica, físicamente, materialmente, donde cada uno de los discursos, y sobre todo los que emanan del poder presidencial, digamos, con el lugar y la altura y la jerarquía que tiene respecto a otros, validando, ¿no? Discursos de odio y sobre todo discursos de negación. Y no solamente la negación, como entendemos históricamente los derechos humanos, sino la negación de la otredad, la negación de la fragilidad. Como vos bien decías en este ejemplo del fémur roto, que siempre va a ser, digamos, siempre va a suceder, pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué estamos haciendo hoy? Y creo que estamos en un momento de shock, de aturdimiento, creo que hay una política deliberada en ese sentido. Todo el tiempo nos sentimos avasallados por medidas, por discursos, por decires que pensábamos que ya estaban superados, al punto tal. Vos hacías tanta referencia al Estado moderno, al Estado anterior, al Estado monárquico, al Estado interventor, a desafiar a pensar en el Estado, ¿no?, del siglo XXI, cuando la máxima autoridad del Poder Ejecutivo dice que él es un topo dentro del Estado que viene a destruirlo. Me parece que eso tiene una significancia enorme en esta discursividad hegemónica, como vos planteabas, y este desafío de volver a humanizar. Y siempre la pregunta es ¿por dónde? Bueno, los vínculos comunitarios, los lazos, esos lazos históricos anteriores. Pregunto yo si también es la micropolítica, porque me parece que también necesitamos salir de esta intemperie. Quizás como vos decías hoy, capaz que, bueno, seguramente, sin dudas, ¿no? Las redes sociales son el lugar, porque son una arena política, es la arena de lo público también. En otra lógica, que bueno, no tenemos desandada como otras anteriores, pero pensaba y te proponía pensar, ¿no?, cuáles serían, digamos, como algunos atajos mínimos, como algunos posibles mínimos que nos permitan estar, mantener
reponer, resistir y poder pensar, porque pensar lleva tiempo, pensar es un acto que lleva tiempo, digamos, y nosotros necesitamos escucharte y con un montón de ganas de seguir reflexionando con vos para poder dar cuenta, aunque sea de algunos matices o algunos tintes de esta realidad tan compleja. Y cuando Sole me contaba del título, hermoso título de esta conferencia, yo pensaba en la dimensión política de la ternura. Y no como una visión ingenua, naif, romántica, no, todo lo contrario. Me parece que la ternura tiene una posición política que puede antagonizar con la intemperie. Bueno, sí, la verdad que totalmente de acuerdo y en sintonía con lo que estás planteando. A mí me parece que, insisto, ¿no? Es muy, yo entiendo los momentos sociales, ¿no? Y igual soy una gran optimista, a pesar de que hablo de cosas que a veces no lo son. A mí me parece que digamos, cuando hay que proponer y dejar de estar a la defensiva con lo que nos agrede. Yo creo que de golpe hay mucha agresión, como un bombardeo de cosas que nos aturde. Y me parece que en el aturdimiento, bueno, está bueno que haya un tiempo para, bueno, nada, esperar a escuchar, pero a medida de eso también tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para empezar a poner una agenda de discusión nosotros. Y comparto plenamente cuando uno dice, a mí me parece absolutamente tremendo, insisto, el hambre que aparece en nuestras imágenes constantes. Yo les digo, yo estoy en Neuquén hoy. Llegó el presidente de la Nación, pisó Neuquén, pero básicamente apenas lo pisó porque rápidamente se fue a Vaca Muerta, a los yacimientos bueno, ustedes ya saben lo que es hoy la explotación de Vaca Muerta, bueno, es la nueva frontera del desarrollo argentino, etcétera, etcétera. En Neuquén, hasta hace 2 años, no aparecía el fenómeno social de la gente durmiendo en la calle. En Neuquén, el corazón de Vaca Muerta, una de las ciudades que realmente se ve cierta prosperidad propia de los emprendimientos extractivos como sobre todo como es el petróleo y el gas. Bueno, hoy tenemos gente durmiendo en la calle. En Neuquén hoy amaneció con 6 grados bajo cero. El agua se congela en las calles, escarchados los vidrios, imposible de estar en la calle. Esto no estaba presente antes. Y yo digo, bueno, si esto no te conmueve, y bueno, vos hablabas de ternura, yo digo, conmueve es esto, ¿no? No te provoca una conmoción en la solución del problema, en la revisión. Ese es un tema de la agenda, pero no porque sea la agenda de los pobres, es la agenda nuestra. No es la agenda de los pobres, no es la agenda de los curas villeros, no es la agenda de las organizaciones sociales, es la agenda nuestra. Y por eso digo, nosotros si somos intermediarios culturales, políticos, mediadores, y además somos profesores, y además somos autoridades, y tenemos espacios para hablar y lugares para decir, y a mí lo que me parece que no estamos haciendo es tomando la palabra. Yo creo que por lo menos que es lo que uno sabe hacer, ¿no? O más o menos sabe hacer, pero digo, bueno, hay que tomar la palabra y salir del estado de estupor, del responder a la agresión, y me parece que hay que plantear una propia agenda. Yo creo que hablar de estas cosas es tener una propia agenda, desmentir todas las falsedades que existen con los eslogan. Y la verdad que, bueno, acá creo que hay estudiantes, pero no, las que los y las que estamos en la docencia universitaria, casi que estamos obligados a hablar de todo esto, y hablar tantas veces sea necesario, y hablar de cosas que tal vez pensábamos que no íbamos a volver a hablar. A mí me parece que hay una vuelta al ágora discursivo, porque creo que eso también nos revincula, nos vuelve a los vínculos comunitarios, ¿no? Yo creo que no hay que perder la oportunidad de hablar, de escuchar, de
y de proponer agendas que son distintas. Yo creo que hoy no hay, o sea, haya o no haya Estado, destruya o no destruya el Estado, por eso yo decía, FEMUR roto va a seguir existiendo y no lo va a resolver la inflación cero y no se va a resolver con el déficit cero y no se va a resolver con la inversión de los más. O sea, no tiene nada que ver, eso es lo que digo, no es vinculante lo que el discurso propone como solución con los problemas de la realidad. Y ahí me parece que es donde el desfasaje entre la narrativa dominante y los problemas de la realidad, si nosotros no señalamos inteligentemente esos emergentes, me parece que, bueno, construimos la isla de la fantasía, pero una isla de la fantasía realmente bastante oscura, ¿no? Es una isla de la fantasía para pocos. Yo creo que hay un camino de vuelta a la palabra, a la reflexión y a valorar estos espacios, Me parece que por lo pronto creo que tenemos esa misión, si se quiere, muy fuerte en lo que hace nuestro métier en las universidades, en las escuelas, ¿no? Hola Beatriz, bueno, Hola. me presento, mi nombre es Miranda, yo soy docente de primer año y vos sabés que te escuchaba y bueno, justo hablaste de los que tenemos la responsabilidad ahí como docente, entonces bueno, no, que pensaba en esto venía escuchando hace un tiempo a Marcelo Persia, cuando él recuperaba esta idea de recuperar el fuego, ¿no? En las aulas, recuperar algo de bueno, esto voy a decir, salir del estupor, ¿no? Y era esto de cómo empezamos a recuperar algo del fuego que en algún punto hasta podríamos decir, hasta ubicando la pandemia quizás, ¿no? Digo, que apareció esta cosa de cuánto hace que en algunos puntos dejamos de hablarnos, de encontrarnos, ¿no? Y traía esta idea, y que nosotros por ahí en las asambleas docentes, esto lo hemos compartido, de darnos un tiempo, ¿no? Antes del comienzo de clase, para poder hablar, ¿no? Con los estudiantes sobre lo que estaba pasando. Digo, estamos hablando en relación esto un poco a la movilización, paro, que hace en relación a la defensa de la universidad pública, ¿no? Entonces habíamos un poco, había salido esto como propuesta de tomarnos unos minutos, ¿no? En las aulas de hablar de algo que en realidad después empezábamos a recuperar de cuánto hacía que en las aulas, ¿no? Había cuestiones en relación a esto del fuego, ¿no? Como que, bueno, que se había interrumpido. Y es llamativo esto también, ¿no? Porque sabemos que es en las aulas y justamente en donde empieza uno a escuchar los relatos de quienes en pandemia transitaron la escuela, digamos eso, ¿no? En el encierro, en otras condiciones, quienes no pudieron ir de viaje de estudio, ¿no? Y aparecía esto de realmente como el encuentro en la universidad, ¿no? Como esa novedad de volverse a encontrar, a pensar, ¿no? Formas de esto, de empezar incluso, digo, para muchos nunca había ido a una marcha, ¿no? La novedad de encontrarse en la multitud, la novedad de encontrarse emocionado, y en esto que vos decías, digo, bueno, de cómo esto que nos conmueve, ¿no? De que, bueno, que hay que volver hay que sostenerlo, ¿no? Y en eso es, bueno, ¿qué pasó entre la pandemia y quizás años atrás, en la que algo de esto por momentos se sintió como adormecido, ¿no? Nada, pensaba en esto de nuestra responsabilidad. Sí, yo creo que la pandemia fue... En la pandemia pusimos en acción lo que nos venía pasando en este tránsito a las sociedades que nos aíslan, ¿no? Y creo que la pandemia lo materializó de una manera tan fuerte, pero además, bueno, como que descubrimos varias cosas. Descubrimos en algunos casos las ventajas que ese aislamiento e individuación promovía o proporcionaba, y descubrimos, me parece también lo que nos cercenaba o lo negativo que tenía ese aislamiento. Y yo no sé si todavía lo reflexionamos mucho, ¿no? Como sociedad. Yo no sé si nos dimos el tiempo para
para pararnos en ese lugar y volver a conversar y volver a verlo con, digamos, no sé qué les pasa a ustedes ahí en la universidad y en la escuela, pero a nosotros, para muchos estudiantes fue la educación mediada por tecnología o la hibridez fue una solución, sobre todo aquellos que, bueno, que tenían, que eran más grandes, que trabajaban, familia, etcétera, poder cursar. Ahora, cuando nos volvimos a encontrar en forma presencial, nuestros estudiantes es como, bueno, recuperaron ese cara a cara, recuperaron un montón de cosas y lo dijeron, lo pudieron decir en algunos casos. Pero sin embargo me parece que por lo menos en nuestra universidad o en mi experiencia, yo era decana y era docente, ahora no lo soy porque, bueno, estoy como rectora, pero en el 2020 y en el 2021 lo era, y yo no sé si alcanzamos a elaborar todas las cosas que nos pasaron y raudamente volvimos a hacer tabla rasa como si no hubiera pasado nada. A mí me parece que hay algo de eso que en el ámbito nuestro no terminamos por lo menos de pensar, de mirar, y bueno, y enseguida volvimos al ruedo de una vida pensando que, bueno, que se volvió al estado prepandemia, y no volvimos en absoluto al estado prepandemia. Pero tampoco elaboramos nada. No construimos ninguna narrativa que nos lo explicara, que digamos, que al menos nos ayudara a pensar. Por eso digo, hay como vacíos de sentido de muchas experiencias de vida comunitaria, individual, que me parece que en el caso nuestro, como en la Argentina al menos, no terminamos en algunos casos ni empezamos a pensar. Y bueno, estas son las tareas que creo que también las ciencias, insisto, las ciencias sociales y las humanas estamos un poquito atrás, ¿no? Me parece que a veces estamos todavía pensando o hablando de agendas y de cuestiones que yo las veo que no tienen demasiado que ver con la realidad de lo que nos está pasando. Bueno, antes de olvidarme, quería compartir ahí un mensaje que la profe Marina Divita, la invitación que continúa a las 18 horas, otra charla en el aula 19, acá abajo sería, que hay una invitación con la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Van a conversar sobre la incidencia de los movimientos sociales, la salud pública y las políticas públicas. Bueno, y quiero nuevamente agradecerte, Beatriz. Ojalá que en algún momento también se pueda dar el encuentro presencial. Me quedo pensando también en este comentario que decía Miranda en relación a la responsabilidad que nos toca, porque también cuando poníamos esta idea de la construcción de lo común, pensábamos en cómo resignificar justamente lo estatal, cómo de lo estatal pensamos a la construcción y el sentido de lo público, pero también en relación a la experiencia áulica, cómo creamos lo común en la experiencia áulica también. Y ahí nos planteaba un desafío muy grande, por eso poníamos en tensión la comunidad y lo común, porque la comunidad muchas veces ha ido perdiendo en estos procesos de modernización ese carácter que tiene de apertura hacia los otros y genera un común que excluye a otros comunes. Entonces pensábamos el desafío, y lo tomamos también como un desafío de aula a aula, incluso de facultad a facultad y también de universidad a universidad, para también articular con las distintas otras instituciones de los territorios, de cómo es eso común que se puede ir construyendo. Ahí nos planteamos esta responsabilidad y una exigencia de articular con otros compañeros que están en un aula acá al lado, con otra secretaría de la misma facultad, con una facultad con otra, para construir problemas en comunes que estamos padeciendo en los mismos territorios y que muchas veces nos cuesta muchísimo. Entonces, eso planteamos de cómo
Incluso en las organizaciones de los barrios también nos cuesta muchísimo articular entre un área y otra. Parece que somos todos fragmentos, digamos, pero era un poco lo que vos traías, es cómo estamos viviendo también. Por eso, introduzco alguna cuestión en esa escena inaugural del proceso de humanización. No lo voy a nombrar como dispositivo civilizatorio, lo voy a nombrar como un proceso de humanización en esa escena inaugural que trae la antropóloga Margaret Mead, que hay algo fundamental ahí, en esto de hacernos responsables de lo que estamos pasando para intentar elaborarlo, ¿no? Hay algo fundamental que es justamente tomar la palabra, la conversación, pero la demora. Vos en esa escena inaugural planteabas esto, cómo alguien se demora de lo propio, de hacer un camino automático de un lugar a otro, ve a otro que está sufriendo, que está padeciendo y se demora en eso. Y hay algo que también el maestro Ulloa nos traía como una estructura de demora. Demorarse también de las mezquindades, darnos cuenta, empezar a darnos cuenta cuando la mezquindad individualista nos está tocando profundamente porque no estamos exentos de estas cuestiones y cuando podemos empezar a resonar íntimamente con el sufrimiento, el padecimiento de ese otro que está vulnerable, que también puedo ser yo en otro momento, ¿no? Entonces, ahí hay un principio que en esa escena inaugural hay que resignificarlo permanentemente. Otro principio que me parecía que vos lo traes es esto de la historización, poder historizar y activar esto con esa historia, las preguntas desde el presente. Y bueno, también otra cuestión que nos parecía ahí era resignificar el tiempo lúdico, el juego, que desde esas condiciones de juego, que nosotros tomamos mucho, un autor como Winnicott, que él lo plantea como algo totalmente constitutivo del sujeto, ¿no? Y que estamos inmersos en ese tiempo pragmático, en ese tiempo productivista, de acumulación, que no nos deja mirar al costado a ver quién tenemos, no nos permite la demora, no nos permite la demora para conversar con el otro, escucharlo. Entonces, nos parecía que ahí en esa escena inaugural hay mucho para seguir pensando, para seguir tomando los desafíos y para tratar de construir responsabilidades. Cuando algo de esto es posible, también hay creo que otro principio que tiene que ver con la construcción de las políticas de lo común, que es el poder celebrar algo, algún encuentro. Por eso Guada planteaba esto de que más que jornada, esto puedan ser verdaderos encuentros en cada aula, en cada propuesta. Y ayer la comunidad travesti trans en el archivo de la memoria realmente con todos los padecimientos que pasaron y cómo fueron sobreviviendo y las estrategias, nos decían realmente cómo preparar una celebración, un festejo, un cumpleaños, realmente un momento celebratorio y me parece fundamental esto que lo plantea León Rosichner en el materialismo ensoñado, cómo la celebración tiene que ver con algo que nos permite registrar algo de lo logrado, pero también nos permite planificar aquello que nos queda pendiente. Y ahí también eso es cuando hay algo de lo logrado y podemos registrar algo de lo pendiente, también hay algo de la esperanza que vos nos traías también, que brote en momentos críticos, ¿no? Y ahí, digamos, algo de las corporalidades se pueden de alguna manera entrelazar con otras corporalidades y bueno, tal vez ahí podamos construir mayores niveles de responsabilidad y de organización. Así que bueno, muchas gracias Beatriz nuevamente y ojalá pronto volvamos a estar conversando con todos estos desafíos y responsabilidades que también dejaste planteados en toda tu conversación. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y hasta pronto.